¿Con quién te sentás a pensar el futuro? Soy Emma Ferrario y esto es Volver al Futuro. Es un podcast donde nos encontramos con líderes ciudadanos con diferentes agendas para pensar juntos cómo tenemos que construir ese futuro que es siempre inmediato. Hoy estoy con Melina Masnata. Melina es autora, emprendedora, speaker, profesora. Es uno de los personajes más interesantes que vamos a conversar durante esta temporada en Volver al Futuro. Meli, bienvenida a Volver al Futuro. Muchas gracias, Emma. Me apasiona estar acá y me apasiona hablar de educación y tecnología. A mí también, y me encanta que podamos conversar sobre este tema, pero antes de arrancar, para aquellos que nos están viendo, ¿cómo te definís? Porque sos, como decía recién, profesora, emprendedora, autora. Digo, ¿quién es Melina Masnata? A mí me gusta pensar knowledge broker, me dijeron una vez, como esto de conocimiento, ser broker de conocimiento. Sí. Pero también traductora, porque creo que soy medio un Google Translate entre lo que está pasando en el mundo de la tecnología, innovación, y lo que pasa en el mundo del aula, la práctica, cómo las personas pensamos, aprendemos y desarrollamos ideas. Y en ese medio siempre hay un emprendimiento, una forma de pensar diferente como estamos aprendiendo. Entonces, me gusta. El año pasado alguien me dijo, lo que sos vos es knowledge broker, y dije, me gusta, me cae bien. Me gusta mucho esa definición, pero no la había escuchado, me parece buenísima. Y esto que decís como una especie de Google Translate, digo que en realidad también tiene un montón de otro perfil tuyo, que es toda esta pata de liderazgo, ¿no? Porque no es únicamente traducir, sino también es acompañar todas las emociones que conllevan estos desafíos, estos cambios tecnológicos de innovación y de disrupción, por ejemplo, en el aula. En el aula. Y creo que el desafío, como bien decís, es cómo podemos cambiar el concepto de liderar. Liderar hoy, primero las personas nos tenemos que liderar y si Totalmente. no, dejamos de ser protagonistas. Pero hay una simulación muy grande en la que creemos que somos protagonistas y había una deuda ahí, ¿no? Que pasa mucho con las redes sociales. Pero después dejas de ser protagonista de tus formas de pensar, de tus formas de emocionarte, de tus formas de convivir, de aprender a aprender y de generar impacto. Entonces, creo que uno de los desafíos grandes que tiene la educación es que está jugando en este partido tan difícil y desafiante, donde tenés esta metáfora de la caja negra que usamos mucho en el mundo tecnológico, de lo que no entendés que está pasando atrás. Entonces, nuestro gran desafío como quienes lideramos es ¿qué estamos haciendo con lo que no vemos? Ahora, claro. ¿Qué es lo que no vemos? Entonces, ¿quién es responsable de eso que no vemos? ¿Las compañías que desarrollan tecnología, las personas que emprenden en tecnología o quienes consumimos? Entonces, en ese desafío creo que la educación es el verbo más poderoso en el fondo, ¿no? Porque también está muy vapuleado. Yo siempre digo cómo pasamos de ser estrellas a estar estrellados socialmente. Pero cuando vas a ver países que invierten, generan diferencia, valor y desarrollo, siempre están invirtiendo en educación. Y en una forma de pensar la educación que no es solamente en el sistema educativo, ¿no? Es con el sistema educativo en muchos ámbitos, desde cómo hacemos que las personas se unan y lean por placer en una plaza, o cómo generamos también que a la hora de votar preguntemos a las personas qué propuesta me estás trayendo para los próximos 10 años. Para mí, como decías vos, ¿no? El tema educación, que es un nombre que es infinito, pero a su vez es tan como medular de la conformación de cualquier sociedad. Y es cuando pensamos todos los problemas o todos los desafíos que tenemos como sociedad, digo, como cuando pensás en una solución que sea estructural y que cambie realmente nuestra manera de pensar, de creer, de comportarnos nosotros mismos y con los demás, definitivamente es la educación. Sí, de construir, ¿no? Totalmente. Hay algo ahí que lo que tiene de difícil en este momento del mundo es que el tiempo, hoy tenemos una sensación, una percepción del tiempo que es acotado, entonces me decís educación y te digo, qué embole, qué aburrido, eso no lo voy a llegar a ver. Sin embargo, es donde hay que apostar el juego del mediano a largo plazo en Totalmente. todo. Totalmente. ¿Y de dónde viene tu amor por el macheo, la vinculación, educación, innovación, tecnología? ¿En qué momento? ¿De qué forma? Bueno, por un lado, nada que ver, que es el mundo del arte, pero tiene todo que ver. Me sorprendiste con esa respuesta. Sí. Okay. Vos me trajiste 3 conceptos. Obvio, me encanta. Que es el arte. Me encanta. Bueno, yo estuve muy conectada con el mundo de la danza clásica cuando era adolescente.
Amo el Teatro Colón y toda su escuela de formación y todas las escuelas de formación en arte, pero me pasó que en la adolescencia aprendí que había algo que me impulsaba, que era esta capacidad de bailar, de conectarme con una pasión, como le digo, puede pasar a alguien que es jugador de fútbol, ¿no? Que viaja del interior, que viene acá, que todo ¿Vos sos la de Chubut? historia. Yo soy de Chubut. Y de una ciudad muy chica que se llama Playa Unión. Y toda esa historia donde es real que las familias invierten un montón, estamos como en soledad invirtiendo en esto. Y me pasaba que cuando estaba por terminar la carrera de bailarina, intérprete o la carrera de... Yo me recibí como maestra nacional de danzas clásicas, Wow, fui la última, felicitaciones. gracias, la última camada, porque después el IUNA o ahora UNA lo articuló. Me pasaba que había algo que se estaba perdiendo, ¿no? O sea, la mayoría de las personas que nos encontramos adolescentes haciendo eso, dejábamos de bailar. Y entonces mi pregunta fue, ¿cómo un esfuerzo, un trabajo, una pasión? ¿Qué pasó ahí? Y sí me pregunté por la danza clásica y al segundo por la institución, que me enseñaba a bailar. Y la institución tenía mucho de educación, entonces siempre había esta pregunta, para enseñar un arte... ¿Tenés que ser buen bailarín o bailarina, por ejemplo? Y a veces me pasaba que tenía mis mejores maestras o maestros, no eran personas que habían estado en los mejores escenarios del mundo. Todo lo contrario, personas que entendían cuál era tu desafío para poder llevarlo a otro nivel. Entonces ahí dije, quiero dedicarme a la educación. Y cuando me dediqué de lleno, estudié Ciencias de la Educación al año y medio después del CBC, me encontré con una materia mega interesante que era tecnología educativa. Porque las ciencias de la educación era algo súper teórico. Claro. Está súper bien también, pero me estaba faltando el impacto al aula. Y cuando fui a ver esta profesora y esta materia y demás, que es Edith Litwin y que creó UBA 21, y bueno, este concepto de que la tecnología democratiza el acceso, fue revelador. Porque además conecté con algo del arte, que es, el arte tiene muchas formas de que vos puedas entender algo. Puede ser a través de la música, puede ser a través del movimiento, a través de lo visual. Entonces eso en tecnología educativa tenía mucho sentido. Y la innovación es el impulso que conecta todo, ¿no? Cuando pensás tecnología, educación, en el medio, indefectiblemente necesitas de innovación. A mí me gusta este enfoque que tenés vos y que tu libro lo recontra desarrollás, esta idea de que la tecnología y la educación son complementarias, ¿no? Como, porque está toda esta cosa de, bueno, está bien, pero los desafíos, la tecnología en el aula y los docentes están capacitados o no, y los chicos, bueno, de qué manera se vinculan para que aprendan y no se distraigan. Es como todo una cosa que se va mezclando, pero me encanta porque vos sos muy clara desde el principio, che, esto es complementario y es casi indivisible. Tal cual, y de hecho, si vamos con esta frase, ¿no?, del acceso a la democratización, si pensamos que antes estudiaban oficios a través de lo que era la tecnología educativa de ese momento, que era una buena preparación por carta, ¿no? La gente lo hacía muy bien, o el programa de radio, o el programa que uno se conectaba a tal hora por televisión educativa. De hecho, los mayores impactos de tecnología educativa en el mundo, como India o algunos lugares donde tenés ruralidad y desafíos, siempre fueron a través de la educación, de la TV en ese momento pública de estos países o de iniciativas con televisión o radio. Que nos olvidemos que eso era tecnología, ¿no? Y después lo que pasa que es cierto, hoy tenemos el desafío de los celulares y ahora seguro vamos a hacer un doble clic ahí, pero yo creo que el desafío ahí es el negacionismo tecnológico. Hoy no podés negar que esto está. Bueno, es eso. Pero para mí tenés que de vuelta, creo que vos haces un gran laburo por construir un equilibrio en esto, entre los tecno-optimistas y esta cosa que la tecnología nos va a salvar de todos, y aquellos que dicen, bueno, volvamos al lápiz y al papel y aislemos a los chicos y aislemos a las aulas de la tecnología, ¿no? Y creo que vos haces un gran laburo en tratar, cortémoslas con los extremismos y busquemos un balance. ¿De qué se trata ese balance? Es muy interesante lo que decís. Y sobre todo porque también yo siempre entendí en tecnología educativa como lo que hacía la diferencia en ciertos lugares. Viajé mucho, trabajé en escuelas de frontera, en escuelas vulneradas, con pocos accesos, donde quizás lo que tenías era un celular. Y vos decís, claro, ¿cómo un celular y no comés? Bueno, a veces te pasan esas contradicciones en el mundo actual. Entonces, ¿qué podemos hacer a partir de eso? Porque también el celular, en este caso, tiene como la oportunidad de ser alguien en un mundo
en el que estás todo el tiempo teniendo commodities, ¿no? Participás en esos entornos, generás un diálogo, y las innovaciones más grandes que encontré, sobre todo con personas, profes, maestras, maestros, que se dedicaron por ahí a decir, bueno, yo voy a innovar y voy a transgredir lo que me dicen que tengo que hacer, porque yo sé que mi estudiante todo lo que va a tener es esta experiencia y es este momento, porque por ahí trabajaban después en el campo o no terminaban el secundario. ¿Cómo puedo hacer que la experiencia escuela sea diferente? Claro. Y ahí vi cosas increíbles, bueno, desde cómo enseñar fractales, que parece algo lejano, con tecnología, cómo puedo enseñar división con un programa de cocina que hacían los estudiantes con sus celulares, cómo puedo recuperar la historia de la ciudad a través de celulares, ¿no? Como un montón de producciones en los que las personas que estudian cargan de sentidos de que consumen todo el tiempo, entienden el para qué, porque no son inmigrantes o nativos digitales. Sí. La realidad es que Prensky, que es la persona que creó ese término, se arrepintió porque dijo, esto genera una división. Claro. Si vos pones a alguien joven a decirle, editame un video, hoy tenés algunas plataformas fáciles, pero si vos le decís, editame un video que tenga esto y ciertas características, no lo va a poder hacer. O te va a decir, no era tan fácil, ¿no? Claro. Hay una profesión detrás de eso, hay equipos que hacen esto. Entonces, vuelvo un poco para retomar que no, a veces que si consumimos algo y parece banal y de todos los días, no es igual de sencillo. Claro. Entonces, ¿qué es este puente entre tecnología y educación? Es poder lo que consumimos todos los días, cargarlo de sentido, apropiarlo y cambiarlo y darle un poco más de tu mundo a ese mundo. Les doy un ejemplo sencillo, unos estudiantes para rendir sobre Segunda Guerra Mundial en una ciudad de Misiones que está lejos temporal y físicamente, ¿no? Geográficamente. Hicieron un video donde el docente lo único que hacía era corregirles si, por ejemplo, había alguna fuente de información que no era correcta, si lo que iban a contar en el guión tenía una narrativa claro. que era contundente. Pero no sabía editar videos el docente. El docente le dijo, ustedes dejen un video porque además quienes vienen después no tienen biblioteca. Entonces los van a ir a leer a ustedes visualmente a través de este video. Y los pibes y las pibas le pusieron la música del Counter-Strike, pusieron cosas de sus consumos culturales de todos los días que entendían que tenía que ver con ese momento. Y yo soy más grande, pero hace 15 años, cuando vos hablabas de videojuegos sí, videojuegos no, el Counter era palabra como lo mismo que wiki, ¿no? Totalmente. Y de pronto era, yo te muestro algo de mi mundo, pero lo enlazo con lo que aprendí y se los dejo a las otras personas de mi generación. Entonces el docente estaba muy contento porque decía, yo los tengo que incentivar a que vengan claro. a aprender de esto. A partir de esto entienden que un fenómeno como la Segunda Guerra Mundial también tiene que ver con lo que hacemos todos los días. Está buenísimo el ejemplo que decís, Meli. Y te tengo una consulta, porque vinculado con esto, vos hablaste mucho de la importancia del para qué, ¿no? Digo, ¿para qué una persona, un chico, una chica está en la escuela y el rol de la educación y el rol del docente? Y recién mencionabas, por ejemplo, el caso de Wiki. Y me imagino que debe haber generado, no sé si la misma, pero por lo menos dudas similares a las que le está generando a muchísimos docentes hoy lo que es inteligencia artificial. Esto sí. de, bueno, ¿qué hago? Corrijo un examen que está hecho con inteligencia artificial, tengo que detectarlo, tengo que poner más foco en detectar lo que hizo mi alumno o mi alumna, o tengo que cambiar la manera de lo que evalúo o lo que estoy evaluando, ¿no? Entonces, me interesa tu mirada con respecto a, bueno, ¿cuáles son los desafíos que hay en la implementación de inteligencia artificial en la educación, en las escuelas? ¿Y qué crees que hay que hacer? Digo, ¿qué hacemos? ¿Prohibimos el ChatGPT en las escuelas? ¿Qué es lo que hay que hacer? En principio no lo puedes prohibir porque hoy ya además tenés en WhatsApp Meta IA, que es como un modelo de lenguaje que ya tiene la misma estructura, y de hecho hace una semana estuve con chicos de Comodoro de Rivadavia, Chubut, mi provincia, y les hice hacer una dinámica donde les pregunté, el evento se llama Educo, que se juntan todas las escuelas técnicas y demás. Bueno, pregúntenles todos, en este momento, abran sus celulares, ¿qué es Educo? ¿No? Y si está sucediendo o no en Comodoro Rivadavia. Y empezó a pasar que les traía diferentes informaciones, claro, porque tenía el track record de lo que habían estado cada uno consumiendo y preguntando. Entonces, lo primero para sacar el juego es
esto lo puedo hacer muy fácil y puedo mostrar cómo hay desafíos en lo que consumimos todo el tiempo. ¿Y para qué voy a preguntar, no? Esto que vos decías del para qué. Lo siguiente es, bueno, eso es, si se quiere, algo muy sencillo, como es el Meta IA, que todavía tiene un montón por resolver, pero te doy otro ejemplo, vos siempre que trabajás también con temas de salud mental y de sesgos, empezamos con estos estudiantes a preguntarles o a decirle, me siento mal, estoy triste, no quiero vivir más, ¿no? Lo llevamos al estrés. Pero una conversación que podría tener una persona adolescente. Totalmente. Con un modelo de lenguaje, un chat. Y las respuestas que les daban no solo eran desesperanzadoras, porque ahí empezaba a mostrar esta cuestión de, bueno, no te puedo ayudar en eso, sino que también traía temas como, que yo ya los probé en otras cosas, y búsquenlo y pruébenlo, que es, ¿dónde estás vos? Porque entiende que es español, te conviene hablar a estos dos números de teléfonos. Uno era de México y otro era de Estados Unidos. Imposible. Claro. Entonces, ahí empezamos de nuevo con estos desafíos que son interesantes, pero yo acá te estoy trayendo temas que van a ser rápidamente mejorados. Digamos, cada vez que usemos esto va a ser cada vez más mejorado. Entonces, el problema no es esto. El problema es que si traemos esto, lo mostramos en el aula en tiempo real, en cómo lo que usamos todos los días tiene un desafío y un impacto en cómo pensamos. Yo vengo a un congreso de educación y te trajo un dibujito. Me encanta. Porque quienes estudiamos y trabajamos en educación a veces nos olvidamos de esto. Pero nuestro hardware, nuestro cerebro, trabaja de una manera muy fácil de entender, y las inteligencias artificiales lo que hacen es emularlo. Claro. ¿No? Simulan. Totalmente. Y por ahí es que encuentran las formas de hacernos sentir que nos está hablando, que tenemos comodidad. De alguna manera nos va seduciendo, ¿no? Arrastra nuestros propios sesgos. Claro. Totalmente. No nos dice, che, pensás muy mal, es un horror lo que vos estás diciendo. Es raro que te diga que no, además, ¿viste? Tal cual, siempre tiene una respuesta y eso trae un tema. Pero este docente lo que nos dijo es, yo cómo enseño, este es un docente que hace experimentación en escuelas. Cuando digo la palabra experimentación en educación a veces se prenden las alertas. Él lo que hace es investigación y experimenta para después enseñarle a los docentes cómo hacerlo mejor. Pues hizo un juego muy sencillo, que era, miren primero esto, que es una imagen sencilla, tenés que memorizarlo. Cuando sientas que ya lo tenés, te das vuelta y lo cubrís, ¿no? Lo hiciste bastante bien. Y lo hice muy bien, pero yo soy control freak, no todo el mundo. No, pero está muy bien. Y además, ¿cuánto tiempo tenías para memorizarlo? Eso es una muy buena pregunta, porque él nos dijo, tiempo que ustedes consideren que ya está, ¿no? Lo que pasa es que la mayoría dijo, ya está inmediato, el tiempo, ¿no? Lo que sí, la consigna era, no puedes darlo vuelta. Claro, una vez que lo diste vuelta, ya está. Lo tengo, te das vuelta y lo haces a como estés y lo desarrollás. Y él con este ejemplo muy sencillo nos dijo, bueno, el cerebro humano primero tiene que enfocar la atención. Porque yo te digo esto, lo primero que vos haces es atención, ¿no? Plena, obvio. Foco. Te doy una consigna, te digo vas a tener que hacer esto. Lo siguiente, que es de lo que empezamos a dejarle a la inteligencia artificial, es lo que se llama la evocación o memoria. Vos tenés algunas estrategias para acordarte esto. ¿Qué hice yo? Conté. Dije, claro. 1, 2, 3, 4, 5, acá hago así, ¿no? Como que al dibujito lo fui contando. Esto es una anécdota. Pero él decía, cuando vos memorizaste, después yo lo que hago, y lo que pasa en el mundo del aula, es que te pregunto, ¿qué estrategia usaste? Entonces, había una persona que dijo, yo pensé que era un barco. ¿No? Claro. Listo, usaste una imagen mental que para tu vida tiene mucho sentido. Claro. Otro dijo, como en mi caso, yo calculé y esa es mi forma de pensar. Entonces ahí él trajo la diversidad que hay de pensamiento y sucede en un aula. Pero después cuando hablaba de esto de la evocación y de la memoria, decía, para que vos hagas esto y reflexiones, vos no necesitas estímulos en este momento. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? Claro. Te perdés porque te da la respuesta cerrada y te tira todo el tiempo estímulo.
¿no? ¿Querés preguntarme algo más? ¿Es esto que te aparece Sí. en movimiento, en Meta IA? Y a mí me pone muy nervioso el escuchar el ruidito como que sigue escribiendo. Como que quiero ir al final de la respuesta. Tal cual. Como que pregunto y escucho tic, 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 y me vuelvo loco. Entonces voy hasta el final y después vuelvo a leer. Pero me juega todo el tiempo con esa ansiedad y esa necesidad de volver a preguntar algo. Entonces hay un proceso cognitivo que te lleva a la comprensión y reflexión que nos estamos perdiendo. Claro. Eso es lo que quería Me sencillamente parece una contar. gran manera de mostrarlo. Porque todos aprendimos a escribir, por ejemplo, de esta manera. Cuando te dicen, bueno, la A, ¿no? Vayamos a primer grado. Claro. Vos primero lo ejercitabas. Está bien que ahí ponías algo más de movimiento, sensor especial y demás. Pero después lo cerrabas, lo tapabas y lo tratabas de emular. Lo que está pasando en este tiempo de mucha estimulación es que nos estamos perdiendo, tenemos baches. Y esto que vos trajiste de la ansiedad, en el mundo del diseño, del UX, está prohibido que yo te haga este ruidito o, ¿en ¿viste serio? cuando entras a Meta IA y el logo se mueve? Sí. Otra cosa que me saca, me volví loco. El cosito ese que... No. Eso está prohibido. De hecho, no lo uso por eso. Bueno, a mí me pasa. Que conste en actas. No lo uso porque me pone muy nervioso el cosito. Como, no. Pregúntenle a alguien que sepa UX, te van a decir el término, te lo va a explicar, porque eso significa que lo que hacemos las personas es darle primero movilidad a vida y tenés ganas de interactuar. Te doy un ejemplo. Cuando tenés un nene chiquito Sí. que usa estos juguetes que, Sí. viste, tienen un sonido y demás, si vos lo dejás ahí, empieza a hacer después de un ratito el sonido para que el nene vaya y lo agarre. Eso Wow. es un desafío de diseño, porque te está trayendo a que vos interactúes. Ok. Pero esto no es legal, como vos decís. Cognitivamente y emocionalmente no debería ser legal, porque yo estoy sorteando lo que se llama los manifiestos y transparencia de usuario, que es, yo te voy a hacer transparente cuáles son las reglas del juego. Claro. En Claro. esto nos olvidamos. Entonces, hasta ahora lo que te estuve respondiendo tiene más que ver con los desafíos que tenemos, que están clarísimos, pero está bueno que pensemos cuáles son, porque a veces esta prohibición por prohibición no sirve. Totalmente. Ahora, la inteligencia artificial en educación sirve para un montón de otras cosas. Y está buenísimo. Yo voy viendo experiencias donde, por ejemplo, un docente para traer un tema les dice, bueno, pregúntenle a ChatGPT y después me cuentan cuál fue el mejor prompt, Claro. la mejor forma de preguntarle. Eso me parece fantástico. Enseñar a preguntar. Enseñar a preguntar Enseñar y a además, preguntar. y acá aparece... Porque no es tan fácil. No es tan fácil. Digo, una buena pregunta tiene un montón de análisis, de variables, de qué estás buscando, de la fuente. Digo, es claramente... Tal cual. Y si no hay una subestimación cognitiva, ¿no? Totalmente. Porque te está subestimando. Ahora, lo que a mí me parece interesante que pasa cuando llevamos inteligencia artificial al aula es que cambia la dinámica. Yo te voy a traer otras metodologías. No te enseño primero exponiéndote con una cuestión teórica, después llevándote, ¿no?, la típica o la clásica que hacíamos antes, porque entendemos que eso no funciona más, pero por otro lado, interesante es que quienes se están educando se sienten también más atraídos a decir, bueno, vamos a buscar otras estrategias pedagógicas. Que lo que nos pasó todo este tiempo, porque nos evalúan, es el rendimiento académico. Y las estrategias pedagógicas se volvieron prepararte para el examen. Claro. No se volvieron prepararte para que aprendas, seas creador o creadora, innoves, que ese es el desafío que tenemos ahora. Absolutamente. Entonces, cuando veo gente docentes que se animan a ir a la frontera, lo que están trabajando es, traigo otras estrategias, converso, desafío la clase, pero sobre todos los temas tengo muy claro mi autoridad educativa. ¿Qué significa tener clara la autoridad educativa? Y acá te traigo un ejemplo. Cuando estuvo todo el modelo de 1 a 1, yo trabajaba para ver cómo los docentes lo estaban incluyendo y era muy interesante porque las personas más grandes, las que estaban a punto de jubilarse, las que vos dirías, Sí. naturalmente te traen un nuevo desafío y decís, no, gracias, eran las que estaban más ávidas de innovar con traer tecnología al aula, porque sabían cómo volver a la clase, al ritmo Claro. o a lo que querían, o al objetivo. Podían ¿no? conducir el proceso de aprendizaje si algo ellos sentían que se les iba del... Claro. Y como dicen los docentes que saben es, yo el emergente te lo llevo a donde quiero.
¿Viste? Claro. Salta Claro. Romina, Carlitos a decirte, ay, profe, me pasó esto, te lo llevo a donde quiero. Te conduce en el aula, como dirían en Totalmente. política, totalmente. Quienes son jóvenes, como Claro. todavía tienen mucho temor en cómo se les desbanda el tiempo, si dan o no lo que tenían que dar en Claro. la currícula y demás, eran más resistentes al cambio. Meli, te hago una consulta, porque yo lo que voy escuchando, como la canción de fondo, de lo que vos vas diciendo, es como, esto es un cambio que está, pero por ahora no es que todo el sistema tiene una estrategia unificada con qué hacer con esto, ni que todos los docentes tienen las herramientas, las ganas, el foco, o no sé, o la determinación, o la bajada, para poder efectivamente hacer de esto un elemento transversal en el sistema de aprendizaje. Entonces mi pregunta es, si esto fuera como el sistema de alertas del Servicio Meteorológico Nacional, ¿no? Va del verde al rojo. ¿En qué nivel estamos con respecto a la disrupción que genera en la educación la inteligencia artificial? No, yo En la creo- educación y en la vida, digo, porque en definitiva la educación es para aprender, para desarrollarte cual. mejor en la vida, ¿no? Tal cual, pero cuando estás en el sistema educativo, vos tenés el desafío de un componente ético. Vos tenés una responsabilidad. Claro. Que no pasa, por ejemplo, con las grandes corporaciones tecnológicas, no tienen responsabilidad sobre si hay situaciones de bullying, si hay más estrés o burnout, porque estamos empezando a ver, Totalmente. además, situaciones de ansiedad y estrés y burnout por el uso de pantallas en edades que no debería estar sucediendo. Totalmente. Que entonces enseñar se vuelve imposible. Si yo no tengo capacidad de tener atención plena, como hacíamos con este ejercicio, no puedo hacer nada más. O sea, yo no voy a poder aprender nada. Entonces yo creo que estamos en un nivel de rojo. Rojo. Rojo, porque creo que esto ya está, digo... A mí eso me da un montón de bronca, porque digo, mi intuición es, y por lo que leo, lo que sé, es, estamos en rojo, pero yo no siento que la sensación fuera de esta pantalla sea como, che, tenemos un quilombo tremendo con esto, Sí, ¿qué vamos sí. a hacer con esto? Sí, Es sí, como sí. No, y el debate, que también está bien, digo, no lo voy a criticar, pero tiene un sentido, es ordenemos y digamos que no todavía, nos calmamos, nos Claro. sentimos como, listo, ya está, no se puede usar celulares. Pero la realidad es que la escuela es el único lugar para que puedas practicar otra forma de acercarte a este tipo de dispositivos. Esto lo digo porque también no es necesario pensar en la situación aula. Muchas veces hablo con personas que son pediatras y están en la situación más familia. Y en realidad lo que te pasa es que está roto en todo el sistema familiar el cómo podemos usar la tecnología. Entonces que vos puedas decir una jornada para que las familias se acerquen y hablemos del consumo problemático de las pantallas. ¿Y qué podemos hacer con esto? ¿No? Porque Totalmente. nos pasa a los adultos, ¿no? Que estamos, esperá, estoy trabajando. Mentira, al segundo estás en otra plataforma. Olvídate, yo eliminé, un poco después de nuestra charla, no logré mantener ese el de la cantidad. Vos me recomendaste, tuvimos una reunión, para que lo estaban viendo, tuvimos una reunión y ella me recomendó una aplicación que te pone como un límite a la cantidad de veces que entras en las aplicaciones. Entonces, era como, yo había puesto 3, que eran Instagram, TikTok y Twitter y WhatsApp. Obviamente con WhatsApp imposible, he puesto 30 veces, imposible, mucho más que eso por día. Entonces lo saqué, pero Instagram y TikTok y Twitter, pero Instagram y Twitter lo eliminé del teléfono, lo tengo en la computadora. Qué bien. Y entro desde la computadora. ¿Y sabes qué me sorprende un montón? Esos minutos que tenés en traslado, que te estás moviendo a un lugar, o donde sea. Che, no voy a Instagram o no voy a Twitter. Entonces es tremendo cómo te das cuenta y al principio sentís como esos minutos que decís, che, bueno, ¿y ahora qué hago con el celular que tengo estos 5 minutos? Sí, hay que reeducar todo ese proceso porque además hay algo que todas estas plataformas, incluso en la memoria nos impacta, ¿no? Tenemos como una memoria de corto plazo. No sé si Claro. nos pasa Sí. cada vez más de decir, ay, me olvidé, o entré acá y no sabía qué iba a hacer. Totalmente. Digo, ese proceso que ahí Juli Shulkin trabaja mucho también con el metaverso y como esto que se llama la vuelta la cola de perro, ¿no? Como que estamos en un loop Claro. constante, sí tiene un impacto. Entonces, volviendo al tema de la escuela no puede sortear esto. Ahora sí puede hacer varias cosas para mostrar cómo hay que reeducar estas formas de pensar y de pensar también en comunidad, de las emociones que también impactan en cómo aprendemos, porque yo algo que trabajo mucho, sobre todo con primaria y secundaria, es el tema de la autoestima. Estas plataformas además nos están pegando en la autoestima, Claro. que es clave para poder reconocer y entender a dónde querés ir en tu vida, animarte a aprender algo diferente porque hay una gestión de la frustración. Vos lo que mencionaste es,
te da ansiedad, pero también te genera frustración. Claro. Entonces, justo estaba viendo una investigación que salió ahora hace un mes en UK, que cuenta un poco que el rendimiento académico hoy por hoy no va tanto por las habilidades cognitivas, y esto tiene que ver con la inteligencia artificial, porque entendimos habilidades cognitivas como aquello que es por ahí más la memoria, ciertas cuestiones de repetición, todo automatizable, ¿no? Como y ese rendimiento académico tiene que ver con la perseverancia, el capital cultural de tu familia, ¿no? Cuánto en tu familia agarraban un libro, sí, eso, leían un libro. Capaz no es un libro, capaz es los domingos hablar de una noticia y pensar diferente, ¿no? Porque hoy además sabemos que las redes sociales nos llevan a la polarización del pensamiento. Si tengo una inteligencia artificial con la que chateo, me va a buscar decir lo más sexy y divertido y más alineado a lo que yo creo que es la verdad. Lo cual también tenemos todas estas cuestiones arriesgadas y riesgosas. Ahora, en el mundo de la escuela y del aula, va a ser la única oportunidad donde te sientes al lado de alguien que piensa diferente a vos. ¿Y qué puedes hacer ahí? Aprender un montón. De hecho, mi pregunta es, cuando debatís, cuando estás en otra vereda, es cuando más aprendés. Siempre. Buscás argumentos, Siempre. Está diciendo esto, pero incomoda. Totalmente. Y ahí empieza a haber otra ventana de oportunidad para el aprendizaje, que es la incomodidad. Entonces, hay cosas increíbles en el mundo de la inteligencia artificial que yo estoy viendo que pasan en las escuelas o en las universidades, pero que de nuevo tienen que ver con, esto ya estaba agotado, este modelo. Vamos a usar esto para que generemos simulaciones, generemos modelos predictivos, entendamos cómo funcionan esos modelos predictivos y esas simulaciones. O, por ejemplo, es muy caro tener un laboratorio para ciencias naturales. Listo, utilicemos inteligencia artificial para que use los sensores del celular y entonces podamos captar otras cosas y generar otros impactos. Hay muchas cosas que tienen que ver con eso. El camino de ninguna forma es la prohibición y una regulación tibia, que es, vamos a usarlo solo para esto. Este es un momento para sentarnos y ponernos dos objetivos. Y el otro día hablaba con docentes y decía, otra cosa más, ¿no? Porque también el rol docente está agotado de dar de comer, contención, violencia, ¿no? Todo lo que ya sabemos. Y algo que llegamos como consenso en esa conversación es, ¿qué sacamos? Porque estamos acostumbrados a sumarnos más cosas. Siempre sumamos. Pero no evaluar y a decir, bueno, pero saquemos un rato esto. Evaluemos esto. Nos sentamos de acá a un mes a pensar si esto lo seguimos sosteniendo y veamos cómo innovamos con esto otro. Y la verdad que entre nosotros y el público y la audiencia es la forma en la que trabaja el mundo tecnológico. El mundo tecnológico genera innovaciones también porque tienen estas iteraciones, evalúan todo el tiempo a dónde están yendo y no tienen miedo de cambiar de rumbo. Es que también tiene que ver con lo que estamos afrontando, ¿no? Digo, estamos frente a un fenómeno con estas características que nadie tiene muy en claro hacia dónde va a seguir evolucionando. Entonces, como, también que escribir sobre piedras, una hoja de ruta, y decir, bueno, esto nos va a guiar los próximos 20 años, es como, nada, creo que es terminar de no reconocer o entender el tamaño del desafío que tenemos enfrente. Sí, y otra cosa también, hablando de regulaciones, en UK ya está... y en la Unión Europea ya está corriendo la ley de inteligencia artificial. Entonces, hay una parte muy interesante que invito a que lean las personas, que tiene que ver con educación. Y mucho de lo que habla de educación es este estigma que si yo estoy en plataformas, por ejemplo Zoom, voy entendiendo y traqueando desde las emociones, desde tu captación de cómo estás mirando algo, si estás usando otras pantallitas, si estás ahí aprendiendo o no. Después con los quiz, ¿no? Van pasando un montón de cosas que te tiran y el riesgo es que yo te predestine a vos a decir, tenés mala capacidad de aprendizaje o lo que se llama el growth mindset o el mindset de aprendizaje o de crecimiento, el fijo, que hoy quien te emplea evalúa mucho eso, porque sabemos que no sabemos cuáles son las habilidades del futuro, lo que yo voy a buscar de vos es tu capacidad de aprender y desaprender. Ahora, si yo te estuve viendo en una aula virtual o usé estas tecnologías en el aula, pero no la regulé a la tecnología, en el mundo va a estar esta división en que la Unión Europea ya prohíbe estos sistemas, Latinoamérica no tiene ninguna declaración al respecto.
Claro. Entonces vamos a ser también aprendices en diferentes niveles. De cómo van ellos avanzando y que van aprendiendo y experimentando en el buen sentido de la palabra. De hecho, una de las cosas que me acordaba, cuando yo era ayudante, teníamos un sistemita, me acuerdo, donde yo registraba quiénes participaban en clase. Entonces, claro, te daba estadísticas como, bueno, qué porcentaje de mujeres hablan, qué porcentaje de hombres, quiénes no hablan nunca, quiénes hablan más al comienzo y al final de la clase, en qué momento. Digo, eso ahora con inteligencia artificial lo tenés todo automatizado. De hecho, vi el otro día, por ejemplo, que en Taiwán implementaron un modelo justamente de participación para discutir temas. Yo soy como fan del tema Asamblea Ciudadana, ¿no? Entonces, era para discutir temas con inteligencia artificial, donde básicamente los funcionarios tiraban un tema, los vecinos discutían, pero el programita lo que hacía era detectar puntos de acuerdo. ¿Cuáles son los puntos de acuerdo y cuáles son las cosas que hay que seguir trabajando? Y era tremendo. Y detectaba, che, quién no está participando, por qué participa de esta manera. Digo, había un montón de información que vos decís, bueno, qué sé yo, claramente tiene un montón de ventajas que no solamente tienen que ver con la educación, sino también redundan obviamente en una mejor democracia, en un mejor gobierno. Sí. Y no, me encantó el ejemplo que diste porque también a mí, que doy clase, me pasa que a veces también me trae reacciones emocionales, ¿no? Me dicen, fulano dijo, y te pasa al toque. Bien terminás, cerrás y te aparece todo ese, como una hoja de ruta, como bien decías, como un mapa de calor. Ahora, lo que está bueno en este caso que vos decís es, bueno, en algo tan difícil de mediar, está bueno por ahí usar como excusa de mediación. Pero claro, tiene que haber una traducción humana de decir, che, ¿realmente fue así? ¿No? ¿De qué manera? Que creo que en el contexto aula, de nuevo, es una predestinación difícil, porque yo a veces juego con que, y capaz el día de mañana no tenés que ir a una entrevista de trabajo. Yo voy, me meto en una plataforma, googleo tu nombre o busco tu nombre, ya no sé, el verbo googlear no va a existir más, no. Y me va a decir tu capacidad de interacción, tu capacidad de conversación, tu capacidad de aprendizaje. Es fascinante. Mel, tengo 2 preguntas más para hacerte. Primera pregunta, sos cofundadora de Chicas en Tecnología y ahora seguís en el board. Sí. ¿Por qué Chicas en Tecnología? Y quiero saber tu opinión sobre la vinculación entre liderazgo, tecnología, cómo hacemos para luchar por la igualdad de género. ¿Cómo lo ves? Súper desafiante. Cuando arrancamos Chicas en Tecnología en el 2014, de hecho era bastante precursor en Latinoamérica, en Estados Unidos y en Silicon Valley ya se empezaba a hablar de este tipo de temas, y en UK también, en Japón también, digo. Siempre pensamos que quien lo resuelva, que todavía no está resuelto, puede dar una punta de lanza y una forma de cambiarlo, porque atraviesa todas las culturas y también atraviesa todos los temas socioculturales y económicos, ¿no? Porque a mí me pasaba que trabajábamos con adolescentes que a veces venían de escuelas con muchísimas oportunidades, con familias con oportunidades también, pero a veces era peor, porque esperaban que esa chica fuera abogada o siguiera el negocio de la familia, no alguien que emprende con tecnología que parecía o parece todavía algo espurio, de bajo nivel o nada. No invertís en tecnología, ¿no? Entonces, ¿qué creo que es importante ahí? Yo creo que hay un desafío grande, en principio porque es el 50% de la población que está fuera de un juego. El siguiente punto que para mí es interesante es las personas que crearon la tecnología como la conocemos hoy son mujeres. Digo, la primera persona que programó en la historia de la humanidad, Ada Lovelace, y así, la que creó el sistema por el que el hombre fue a la luna, que está viva, Margaret Hamilton. Digo, y nos olvidamos, o dejamos de visibilizarlo, mejor dicho. Entonces, un punto para mí que nos tiene que afectar a todas las personas es, ojo, esto que pasó con este grupo tan fuerte y con tanta presencia, puede pasarte a vos. Totalmente. ¿No? Y en muy corto tiempo puede aparecer como, que no hay mujeres en tecnología, o lo que hacemos que tiene que ver con la tecnología. De hecho, el año pasado, que fue todo el debate de OpenAI con ChatGPT, poco escuchábamos de la CTO, que es el rol más importante, que es una mujer, es Mila Muratis, que yo no sabía. Es una mujer que hizo un carrerón en tecnología, y de hecho siempre hablábamos del CEO, y cuando se fue, coqueteó con Microsoft, ¿no? Nadie pensaba en, pero el momento de ascenderla a ella, que es la que está con el producto, ¿no? Claro. De hecho, ella es la que trae mucho el concepto de alucinación artificial, que es el más desafiante que tiene la inteligencia artificial hoy, en cuanto a que emula y te trae siempre una respuesta, pero hay un error estadístico del
sistema que siempre va a tener problemas. O sea, que tiene un componente ético a la hora de contarte cómo está diseñado ese producto que usamos todas las personas. Ahora, volviendo a este tema, mi desafío es, ¿qué pasa ahí que no lo vemos? ¿Qué pasa ahí en la representación? ¿Qué pasa que esto puede pasar en cualquier otro grupo? Y los desafíos son múltiples, desde el reconocimiento facial, desde un montón de experiencias de personas usuarias, hasta que yo el otro día, el 8M de este año, le pedí una inteligencia artificial. Como no encontraba fotos de buena calidad, le escribí, le puse, quiero una mujer para el 8M, una mujer de Latinoamérica que esté con tecnología y sea emprendedora. Me tiró una alucinación artificial, que era una imagen que vos la mirabas rápido y decías, está bien. La mirabas 2 segundos y veías que la imagen tenía 6 dedos, el brazo estaba dislocado. Y estas cosas pasan. No hay modelos de personas que estén haciendo esto y no las tenemos visibles. Y el problema es que ese grupo está diseñando cómo trabajamos el resto del grupo. Yo creo que el desafío además, y no solo por un tema de identidad de género, es que hoy el concepto de diversidad se complejizó. Porque hoy tenés diversidad de pensamientos, de experiencia de usuario, usuaria con tecnología. Pero por supuesto no podemos dejar de resolver los temas que son nodales en el mundo no real, digamos, físico real, ¿no? Claro. Y que son estas desigualdades, como vos decís, que están atravesadas por un montón de micro situaciones. Si queremos generar una participación más plena, lo vemos en el mundo del videojuego. Tengo una amiga que el otro día le dijo a su pareja que use un avatar. Ella juega un videojuego donde se encuentran con varias personas, hacen equipos del mundo para resolver temas. Le dijo, usa mi avatar un rato. Y el avatar es una mujer, que podría no serlo, ¿no? Y terminó y Nico le dijo, no puedo creer que vos te bancás esto. Tremendo. ¿No? Entonces eso pasa hoy ahora. Tremendo. Y el equipo le estaba echando la culpa a ella, que era la jugadora o el avatar con más mejor performance y demás, pero como era mujer, le empezaban a decir, no puede ser, sos una estúpida, etcétera, etcétera. Meli, último bloque. ¿Enter o Control Z? Enter, vamos para adelante, Control Z, vamos para atrás. Celulares en las aulas. Enter. ChatGPT en las aulas. Enter. Vamos a un mundo de ciudadanos cada vez más locales. Control Z. Explícanos qué significa locales. Espaciadora. Explícanos qué significa locales. A mí me gusta ese concepto porque tiene esta idea de lo global y local a la vez. Creo que tiene esta cuestión de darle una mirada más potenciadora a la tecnología, porque vos hoy estás en una ciudad, en Calamuchita, Córdoba, y podés generar algo que trae innovación para todo el mundo, pero también tenés el desafío de que estás consumiendo cosas que son para el mundo, ¿no? Entonces también está esa doble cara. Me gusta pensarnos como globales y locales a la vez, con sus pros y sus cons. Me encanta el concepto. ¿La tecnología mejora los liderazgos? Control... Estoy pensando en otros comandos. Está muy bien, está muy bien. Hagamos un stop acá. Dale. Yo creo amplifica lo que está bien y lo que está mal, ¿no? De los liderazgos. Vos querés un panóptico, querés entender qué pasa y lo podés controlar y ser el peor liderazgo tradicional del mundo. Ahora, querés innovar, tenés que ser el liderazgo más innovador en cuanto a realmente moderar una conversación. Claro. Vos decías antes cómo haces para que las personas que no hablaran en un espacio hablen, promover igualdad, equidad, innovación. Eso no lo hacemos en el mundo real, entonces con tecnología se vuelve más desafiante porque cada vez más tenemos equipos local. Claro. Entonces hasta culturalmente, en algunos lugares, dejar hablar a la persona que lidera, si es hombre, es lo que tenés que hacer y vos tenés que estar ávido o ávida para hacer que esa persona hable, porque su cultura no le enseñaron que debería ser de esa otra forma. Tengo 2 últimas preguntas. Primera, son 2 abiertas. Primero, ¿qué te funciona a vos a la hora de innovar, de fomentar la innovación? Primero, evaluar qué es lo que hay.
O sea, de reducir las curvas de aprendizaje y de estrés, ¿no? Y eso a veces no lo hacemos eso me mucho. ¿Cómo puedo anclarme en algo que ya esté, que ya sepas hacer, que sea tu zona de confort para llevarte al otro lugar? Y no romper todo, ¿no? Que ese es el gran desafío que tenemos, porque a veces innovación parece disrupción, y no, innovación en general es algo que trae propósito. Cuando tenemos ideas que son innovadoras, son pregnantes porque resuelven con propósito algo. Y algo que también me sirve es, y ahí me viene el mundo del arte, encontrar lugares que no son lineales o fuentes de información o fuentes de inspiración que no son las del campo del conocimiento en la que yo trabajo. Por ejemplo, tengo que resolver algo de tecnología, bueno, voy a leer un libro de arte de Mondrian o cómo se y te funciona, definitivamente me funciona, tu cabeza conecta cosas que de otra manera no lo haría. Al menos métodos, evocaciones, memorias, formas disruptivas que después las usás de analogía o de comparación o pivoteo y te sirve muchísimo. Y sí creo, cuando trabajo con equipos de alta performance, por lo menos, el contrato didáctico, que lo hablamos mucho, ¿no? De vamos a frustrarnos. Nos va a doler un montón. Y recordarlo eso. Como decirlo de antemano, ¿no? Y eso claro, recordarlo. Porque también es doloroso y hasta que se te hace el callo, si es que querés que se haga callo. Claro. Y eso es una metáfora más del mundo del ballet. Vos ves una bailarina, pero los pies están todos con callos. Entonces ves el giro, ves la perfección y decís, wow, qué fácil que lo hizo. No. Pedile que se saque la zapatilla y te la muestre. Totalmente. ¿Cuál es el rol del Estado, del gobierno en esto? Yo creo que el rol, en principio, es acompañar y regular. La palabra regular tiene una pregnancia negativa en general y cuando vemos incluso los lugares más liberales regulan, ¿no? Totalmente. Porque el Estado lo que tiene es la inspiración de futuro, ¿no? Es un consenso, un acuerdo, es pensar, como hizo Sarmiento en su momento, qué país queremos, ¿no? ¿Qué Estado queremos de acá tanto tiempo? Bueno, listo, escuelas. ¿Tengo los docentes? No. Lo que hizo él además fue ordenar ese camino, incluso traer algunas cuestiones muy, muy sencillas y básicas de acuerdos, ¿no? El himno, lo digo porque yo soy de una ciudad donde los límites también territoriales se llevaban si había una escuela. Entonces, el Estado además tiene que ver con hasta territorialidad en cuanto al pensamiento y al futuro. Y en estos temas donde todo es cada vez más local, tiene que ser muy ágil y muy moderno para entender esos límites y que sea el consenso, el lugar de acuerdo, la mesa de los domingos, que podemos estar todos peleados y peleadas, pero el domingo vamos a comer con la abuela, el abuelo, la familia. Eso es medio italiano, pero bueno, tener esa mirada de a partir de acá estamos de acuerdo en que podemos estar en desacuerdo. Me disfruté muchísimo esta visita. Muchas gracias. Muchísimas gracias, un placer charlar con vos. Lo mismo, y muy buenas tus preguntas, como siempre. Gracias. Me haces pensar. De verdad me encantó, ¿eh?